En el capítulo anterior de Criminología en Movimiento os narré la misteriosa desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Alejandro Mencía en las montañas de Cantabria. Tras cruzar los picos de Europa, entrando en Asturias y pasando por Cangas de Onís, Covadonga y otros lugares realmente espectaculares, llegué hasta la ciudad de Avilés, donde me aguardaba un caso digno de cuarto milenio. Acompáñame a un viaje al pasado oscuro del Principado de Asturias en este relato que voy a detallaros a continuación, ya que el caso a tratar en este capítulo no es otro sino el del llamado vampiro de Avilés, ocurrido hace más de un siglo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Criminología en Movimiento. Como supisteis por mi Instagram, la primera semana de octubre ya me encontraba emplazado en Asturias para comenzar a grabar los exteriores relacionados con el terrorífico caso del vampiro de Avilés, también llamado por la prensa local de la época, el Estripador de Avilés. Previo a las grabaciones me reuní con Saúl Fernández, uno de los periodistas más veteranos de la Nueva España y perfecto conocedor del caso de Ramón Cuervo, que es como se llamaba realmente el vampiro. El caso de Ramón Cuervo, como veréis, se suma a otros muchos ocurridos en España y en otros lugares del mundo, donde un sujeto aquejado por la enfermedad e imbuido por falsas creencias curativas llega a cometer crímenes para intentar salvarse, dejando en su camino un reguero de muerte y dolor. Desde el cementerio de la Carriona, al igual que hice en el capítulo 1 de esta serie desde el de la Almudena, os empiezo a relatar esta historia desde el camposanto que guarda los restos del niño, Manolín Torres Rodríguez, como si cada una de las figuras sacrosantas que guardan las tumbas pudiera susurrarme al oído lo acontecido en la plaza de la iglesia de la Magdalena hace ahora 107 años. La tarde del 18 de abril, Manolín se encontraba jugando con 3 amigos cuando un adulto, alto y de aspecto enjuto, se le acerca y le pregunta por la mantequería que regentaban sus padres. Tras hacerle las indicaciones oportunas al hombre, este le ofrece una moneda a cambio de que lo acompañe hasta dicho lugar, y el niño, inocente de él, accede. Durante el camino y cruzando una senda arbolada, el sujeto se abalanza sobre el crío poniéndole un pañuelo con cloroformo en la nariz y haciendo que Manolín rápidamente pierda el conocimiento. Acto seguido y ayudado de una navaja, corta el cuello del niño y bebe su sangre en un éxtasis de falsa curación. Pero, ¿quién era este sujeto? Ramón Cuervo, de 22 años, fue uno de tantos asturianos que emigró a principios del siglo pasado a las Américas en busca de fortuna. Así, llegó a Cuba, donde intentó emplearse en lo que pudo hasta que, un día, escupió una flema llena de sangre que rápidamente lo alarmó. En poco tiempo le habían diagnosticado tuberculosis, también llamada en aquella época tisis. En su desesperación, Ramón acudió a curanderos de magia afrocubana y uno de ellos parece que dio con la fórmula que, al menos para él, podía ser su salvavidas. Debía beber la sangre aún caliente de un niño para recuperar la suya propia. Con ese remedio en mente, Ramón Cuervo regresaría a España y arribaría finalmente a Avilés, donde sin saberlo iba a convertirse en un vampiro. Regresando al 18 de abril de 1917, esa tarde cerca de las 8, el padre de Antolín volvía del trabajo sin hallar a su hijo en casa. Poco tiempo después, los vecinos de la zona empezarían a llamar a gritos al crío, pero sin éxito.
Tras avisar a las autoridades, no es hasta la mañana siguiente cuando el propio padre de Manolín localiza su cuerpo en el paraje boscoso de La Trabulla, pálido y completamente desangrado. Tras las declaraciones de varios testigos, incluidos los niños que jugaban con Manolín y algunos vecinos, pronto se dio con el lugar donde se hospedaba el vampiro, la pensión de Llano Ponte, aunque tras su detención negó inicialmente su participación en los hechos ante el juez Prada. Sin embargo, los médicos forenses que participaron en el caso, los doctores Eres y Roches, tuvieron una idea adelantada a su época. Decidieron analizar las heces del vampiro mientras éste se encontraba aún encarcelado, encontrando que en las mismas aparecía gran cantidad de sangre sin justificación patológica alguna. Tras mostrarle esta prueba de cargo, finalmente Ramón Cuervo confesó su crimen. El 12 de mayo de 1918 se procede al traslado de Ramón Cuervo desde la prisión de Avilés hasta la de Oviedo. Durante el trayecto, a la altura de Corbero, y según declararon los propios guardias, al parecer, Ramón logró fugarse y se le perdió la pista definitivamente sin que nunca se lograra dar con él. En los años siguientes se sucedieron en España varios casos similares de vampirismo y hombres del saco. ¿Qué pasó realmente con Ramón Cuervo? Terminada mi estancia en Asturias y después de visitar a buenos amigos allí, me dispuse a continuar mi viaje en dirección a Galicia, llegando hasta la ciudad de Lugo, donde os hablaré sobre un caso que, a fecha de hoy, sigue sin tener su merecida justicia. Pero eso será ya en otro capítulo más de Criminología en Movimiento.